Hola, mi nombre es Santiago Tamus y comenzamos otro análisis del mercado. Un mercado que, como dice el título, está sufriendo. Desde semanas atrás hablamos sobre la posibilidad del Merval en un proceso de ajuste. Este ajuste se ha estado dando. Hay factores internos, factores también que vamos a ver externos, un shock exógeno que puede ser la asunción de Trump en la presidencia norteamericana y lo errática de su política económica desde el inicio, por lo menos los anuncios que va realizando. Un día habla de colocar aranceles, para el día, para la noche los está suspendiendo por un mes. Lo último, el tema de Gaza y así como otros hechos que implican una posible repercusión en la economía norteamericana, en la inflación norteamericana, y por supuesto eso va a afectar la tasa de interés. Ahí aparecen distintas oportunidades, oportunidades en renta fija y renta variable para el mercado argentino y también en tiempo de presentación de balances en el mercado norteamericano, algunos CDRs que aparecen como una verdadera oportunidad. Vamos primero con Argentina. Argentina en este momento está viviendo particularmente un, llamémoslo, efecto de la política sobre la economía. La economía, uno dice, parece un avance de la política que se está implementando, un rumbo establecido, la posibilidad de un acuerdo con el FMI, una recuperación económica, un ruido muy grande que es el atraso cambiario que lleva a un déficit de cuenta corriente. Una situación que se ha vivido muchas veces. Hoy la gran diferencia es el superávit fiscal. Ahora le agregamos déficit fiscal a esta situación y vamos a la vieja historia de Argentina. Ya estamos endeudados. Falta que la tasa de interés internacional no baje lo que se espera durante este año y que tengamos que financiar un déficit de cuenta corriente más un déficit fiscal. Ahí es la pregunta, ¿qué puede salir mal? Ya sabemos que eso no termina bien. El estabilizar a partir de usar un ancla en un tipo de cambio que funciona casi como un tipo de cambio fijo, con un aumento del 1% mensual a partir de este mes, es mantenible si alguien nos financia. Si no vamos a emitir para controlar la inflación, si vamos a avanzar en la apertura de la economía con la tasa cambiario que nos asegura un déficit de cuenta corriente, salvo que tengamos unas exportaciones tan tremendas que permitan compensar ese incremento de importaciones que van a estar vinculadas al mismo tiempo con una recuperación de la actividad. Todo esto solamente es viable con superávit fiscal. Llegamos a irnos a una situación de déficit fiscal y acá tenemos un problema grave. En ese contexto para Argentina, hay una situación internacional que es Estados Unidos, porque es el gran hecho a nivel internacional. Europa ya ha bajado sus tasas de interés. La Reserva Federal semana pasada no realizó ese cambio, anticipando justamente las dificultades que implican las medidas de Donald Trump de protección. Y agregamos algo más, el déficit fiscal proyectado para Estados Unidos, con una emisión de deuda destinada justamente a la financiación de ese déficit fiscal. Y uno dice, bueno, pero Estados Unidos siempre va a poder emitir deuda sin ninguna consecuencia. No, si la tasa de interés, por ejemplo, presionado por el Donald Trump, la Reserva Federal llega a bajar tasas de interés con esta situación de déficit fiscal proyectado, lo lógico es que el dólar caiga. ¿Mm? Esa caída del dólar sería, simultáneamente mirándolo a nivel interno para Estados Unidos, una posibilidad del aumento del precio de los distintos bienes en términos de dólares, y ahí tenemos un problema con la tasa de interés. Es un tema no menor que hay que seguir analizándolo, porque con lo errática de la política de Donald Trump, los anuncios no son necesariamente las medidas que se están tomando. Si hay algo que hay un consenso es la dificultad de pasar de una economía deficitaria en términos fiscales a de superávit fiscal, y veremos qué sucede con el comercio exterior norteamericano y la evolución de estos conflictos comerciales
que se están iniciando, por ejemplo, con China, que se ha pospuesto con Canadá y con México, con la particularidad que la economía mexicana está integrada a la economía norteamericana. Los norteamericanos le exportan partes a México y de ahí vienen productos terminados, porque sale mucho más barato terminarlos en México. O sea que un conflicto comercial entre estas dos economías va a repercutir negativamente tanto para México, pero también para Estados Unidos. En el caso de Canadá, le vende 4,5 millones de barriles de petróleo por día. No sé cómo es que va a proteger Estados Unidos con aranceles a lo que envía Canadá a Estados Unidos, pero Donald Trump dijo que va a inundar de petróleo el mundo. Veremos cómo avanza eso. La verdad que todavía es medio confuso. Vamos, sí, ahora al mercado en este contexto. El Merval, como lo podemos ver claramente, llegó a un máximo sobre comienzo del año y de ahí en más se ha dado un ajuste, había hasta sobrepasado el límite superior de un canal que dijimos que había estado transcurriendo durante todo el año 2024. Acá se ve muy claramente, este es un gráfico de más de un año. No podría decir que hizo un hombro, cabeza, hombro, no, realmente acá ha sido mucho mayor que un hombro, cabeza, hombro. Lo que vemos es sí que se está formando, si fuera de corto plazo, un canal descendente y lo ha estado respondiendo a lo que es este canal descendente. Vemos si golpea o no este límite inferior, para eso todavía tiene que tener un ajuste mayor. Todo está por verse y como repito video tras video, esto es ver la borra de café, pero gráficamente uno puede ver simplemente con este gráfico un patrón de comportamiento que puede estar significando un ajuste mayor. Ahora, hoy también puede estar subiendo el 5% del Merval si cambian algunos de los drivers que se le dice que alimentan los distintos modelos. Ahora, si vamos a sí, la indicación técnica, este es un gráfico mucho más corto de ese mismo Merval, son de fuentes diferentes. Vemos, sí, este comportamiento de ajuste de las últimas semanas. Realmente acompañó todo, casi todo el mes de enero de este año y ya el comienzo de febrero ha tenido 3 días con uno malo, uno de recuperación y otro también de ajuste. Vemos que esta especie de cuña que se va formando puede estar dando una posibilidad de recuperación posterior. Si vamos al indicador MAC, parecía que este estaba achicando en los últimos días de enero y que venía ya la recuperación, pero los 2 días justamente negativos de febrero hasta el momento implicaron en los 2 días un incremento del promedio respecto a la señal. En el RSI estocástico, el segundo de estos gráficos que vemos acá, donde estoy marcando el cursor, parecía que habíamos salido de una sobreventa que nos íbamos hacia arriba y en los últimos días se dio esta reversión donde otra vez la línea celeste está cruzando desde arriba hacia abajo a la que es la línea anaranjada que podemos estar viendo. Eso es una señal de ajuste. Si nos fijáramos por el gráfico mirando el largo plazo, la posibilidad de ajuste es bastante importante todavía. ¿Qué es lo que podemos observar? Que podemos estar tocando un piso dentro de la evolución de este indicador a lo largo del tiempo. Acá tengo un gráfico en donde se ve mejor esta situación. Igual, lo que queremos destacar es que si sumamos todos los indicadores, esto es otra fuente, acá ya es TradingView, que tiene esta particularidad que uno puede ver un resumen de todos los indicadores. El Merval, lamentablemente, con datos de muy corto plazo, da venta fuerte. El último día tuvo un ajuste en un 82%. Veremos qué es lo que deciden los inversores a lo largo del día de hoy. ¿Pueden surgir oportunidades? Por supuesto que sí. Pueden surgir oportunidades como por ejemplo la del Banco Macro, que tranquilamente puede tener un ajuste todavía mayor. Lo bueno del Banco Macro es que los últimos días que han sido todos de contracción, acá estamos hablando de 4 días
continuos de distintas disminuciones de precio. Ha terminado en 11.275. El Banco Macro había estado recorriendo un valor por encima de los 14.000 pesos. Disculpe, 14.000 pesos, o sea que tiene un ajuste ya casi del 30%. Si lo vemos a nivel del día anterior, bajó 1,74, acompañando al Merval en la semana al 5,45 y en el mes una caída del 13% si lo tomamos desde inicio a final de mes. Entre el máximo hasta ahora sí ha habido un ajuste mayor. Igual a nivel de un año hacia atrás, la suba ha sido del 157%, sobrepasa totalmente la inflación y el ajuste del dólar, o sea que quien haya comprado macro hace un año igual todavía está ganando. El tema es no todavía estar ganando, sino haber vendido para recomprar abajo. ¿Es un precio para posicionarse? Todo depende de la visión de cada uno y la forma de operar. Si hago trading diario, quizás sirva para hacer una compra y una venta. Si es que quiero comprar porque ya sea barato y esperar hacia adelante. La información respecto a Argentina no es negativa. De los bancos en particular, por ejemplo, el macro, ya habíamos hablado de el efecto que puede tener. Por ejemplo, el default de los globos sobre las entidades financieras, Banco Macro junto a otros bancos son los que van a sufrir las consecuencias de la reciente convocatoria de acreedores de la empresa Los Globos. Eso puede estar afectando parte, aunque sea minúscula, de su activo, pero es un indicio del funcionamiento de la economía argentina, cómo pueden estar afectando las entidades financieras. Otra empresa que puede ser interesante para invertir, que ha tenido un ajuste un poco mayor que el del Banco Macro el día anterior, un 3%, con un ajuste en la semana del 0,98, o sea, no había tenido tanto ajuste antes, había tenido un incremento interesante. El tema es que a partir del gráfico podemos ver que tomó el límite superior de un canal ascendente de largo plazo. Lo había sobrepasado al estilo Merval, solamente que vino hasta el límite inferior y hasta lo había sobrepasado. Ahora golpeó, podríamos estar pensando si sirve como resistencia o no el límite inferior de este canal. El volumen en los últimos 2 días fue similar, solo que son menores de la baja que llevó a la disminución del canal ascendente. Veremos cómo evoluciona. Pampa Energía por fundamentos puede ser una muy buena empresa para invertir, lo mismo que puede ser Vista. El tema es si estamos en un precio alto o no para poder estar tomando esa decisión. Y por supuesto, uno hace ilustraciones, pero la decisión la realiza cada uno de los inversores. Respecto a YPF, bueno, YPF está justo en un precio que puede ser un sostén, un piso, que ojo, después se puede convertir en un techo a partir del análisis que podemos realizar. Ha estado mejorando en el MAT, en el sentido de que ha estado disminuyendo la diferencia entre el promedio y la señal y está abandonando, pero manteniéndose ahí en lo que es una posición de sobrecompra, ya rebotó de esa posición, se puso en un poquito por encima del valor del RSI que implicaría la más intención de compra. YPF abandonó totalmente lo que es su canal ascendente y está en un canal descendente. Veremos en su evolución, pero requiere de nueva información. Toda la información positiva es la que la llevó de los 30.000 a los 45.000, 46.000. Ahora nueva información sería necesaria, buenos datos, un buen balance, distintos hechos para otra vez comenzar a ascender. Es una empresa que acumuló a nivel anual al día de ayer 119%, pero en el último mes tuvo un ajuste del 11,24, una empresa que había tenido un aumento del 50% cuando lo veíamos de diciembre hacia adelante. ¿Mm? Agrometal, empresa agrícola, ahí sí no hay indicador positivo que nos pueda estar acompañando, está sufriendo el efecto de la crisis del agro, del default del agro que se ha dado en Argentina. Eso lamentablemente ha llevado a que una empresa que había recuperado el precio hasta 78 pesos, incluso valores superiores, ahora está en los 66, con un ajuste también ayer del 3%, un 4 a nivel semanal, un 10%, un poco más en el mes, dirían, bueno, pero no está tan mal respecto a las otras, sí, pero solamente un acumulado a nivel anual del 5%.
Mientras que en un caso como el de Banco Macro hablamos de 160 o más acumulado. El caso de YPF recién lo veíamos con una suba de 119 a nivel anual. Vamos a la empresa Agrometal como representante del agro y nos encontramos con una suba anual del 5%. O sea que invertir en Agrometal ha sido muy mal negocio para aquel que lo haya realizado. Si seguimos avanzando, una empresa que habíamos considerado como muy interesante por sus inversiones anunciadas a comienzo de enero, no anunciadas, efectivizadas por la compra de terrenos, el desarrollo en Carrasco, el otro en la zona de José Ignacio, cercano a Punta del Este. La verdad que es una empresa que tuvo desde ese momento las buenas noticias, un ajuste, desde un poco más de los 2.700 a ayer estar peleando durante gran parte del día los 2.250, 2.140, 60 y terminó, como muchas veces pasa para esta empresa, un valor más bajo, pues se fija precio para una operación menor en un valor más bajo al último momento del día. Hay un interés de ir marcando precios hacia abajo. Bien, estaba en un canal alcista, lo ha quebrado, está llegando a un precio que puede ser un sostén, como en el caso de YPF. Hicimos un gráfico largo de un año, vemos que este pasa a ser un precio significativo, veremos si actúa sobre sostén o nos vamos a un nivel más abajo, que ojo, estaría mucho más cerca de los 2.000, o sea, la posibilidad de un ajuste de más de un 10% para llegar al próximo precio, que sería un sostén, no iría más que nada psicológico, pero vemos que hubo una congestión alrededor de ese precio durante entre agosto y sería y mayo del año pasado. Veremos qué es lo que sucede. Habíamos dicho en un video, mejor comprarla a 2.300 que a 2.500. Sería mejor comprarla a 2.000 que a 2.300, por supuesto. Y si fuera un peso, mejor. La empresa tiene buenos fundamentos, buena expectativa hacia el futuro, sobre todo por los negocios que puede desarrollar en la Plaza Uruguaya. Cuanto más barata se pueda comprar, mejor. Normalmente los activos valen en función de sus expectativas, pero al ser empresas de panel general, muchas veces están cargadas de poca operatoria, porque si observamos la operatoria que ha tenido esta empresa ha sido bastante reducida, dado su precio, y en comparación respecto a otras empresas con una operatoria que cualquier inversor con un poco de posición importante puede estar llevando a un ajuste del precio. Si lo vemos más pormenorizadamente, un tema interesante es que el volumen fue bastante reducido en comparación a volúmenes anteriores, lo cual es bueno. La baja a nivel mensual, como en otros casos, un 10%. Ayer una baja del 1,76 a nivel semanal de casi un 7%. En el año, un 3%. Si el que la tiene hace un año ha tenido una mala evolución, quien la ha comprado en el máximo también, uno ve que es para seguirla y en todo caso ir posicionándose de a poco si uno está pensando en capital a largo plazo. O hablábamos de oportunidades de los CDRs y acá vemos una empresa que fue golpeada hace un poco más de una semana por la irrupción de la inteligencia artificial china. En estas últimas semanas hubo todo tipo de disposiciones en contra de la utilización, por lo menos en Estados Unidos, de DeepSeek, o sea, de esta inteligencia artificial china. Hasta en algún estado están hablando de 20 años de cárcel para quien la utilice por llamémoslo, las ranuras de seguridad que tiene, que toda la información que se recolecta va a servidores chinos. Nadie en el Estado norteamericano puede estar usando, Estado nacional, ¿no? Esta inteligencia artificial. Y vuelvo a repetir, hay proyectos para directamente impedir su uso y hasta penalizar su uso en Estados Unidos, algo hasta más agresivo de lo que ha sucedido con TikTok. Así que eso ha hecho que el proveedor de semiconductores por excelencia a nivel internacional, empresa de Taiwán, sus siglas son TSM, como CDR, lo vemos de esa manera, haya tenido una recuperación en el último día de casi un 3%,
en la semana el 5% y en el mes solamente el 2% por el ajuste que había tenido. Este gráfico que vemos acá con esta línea roja tan importante es la caída justamente por la irrupción de la inteligencia artificial china, un gran aumento del volumen que le hizo bajar más de casi el 20% en un día y ahora está recuperando y veremos los indicadores técnicos que están mostrando una posibilidad de que el promedio supere a la señal en el caso del MAT y que se vaya a una posición de sobrecompra si sigue ascendiendo el RSI estocástico. Es una posibilidad para aquel que quiere irse del mercado argentino, diversificando un poquito, por supuesto asumiendo un riesgo. Otro caso que acá está el gráfico un poco más agrandado, el canal de largo plazo había sido abandonado por justamente esta gran venta por la aparición de Dixit y acá vemos la recuperación. Otro caso que habíamos mostrado hace ya unas semanas atrás era el caso de Visa, y Visa, empresa tradicional, pero que es tipo un motorcito defensivo. Ha subido el 1,55 el día anterior, 3,68 en la semana, en el mes casi un 10%, o sea, mientras que la empresa argentina tuvo un ajuste del 10%, acá tuvo una suba, y acá estamos viendo la cotización en dólares, lo podemos ver también lo que es la evolución en pesos. Por supuesto, en Argentina eso no ha dado un movimiento significativo adicional hacia la suba, sino en algunos casos hacia la baja. En el año tuvo una suba del 20%, nadie va a ser millonario comprando Visa, pero vemos esta evolución desde abril hasta ahora de continuo crecimiento del precio de la acción, desde valores cercanos a los 14 a los 19,70 actualmente. Hubo una gran compra, un gran incremento de volumen los últimos días. Puede ser que ahora esté bajando ese volumen y se puede dar la oportunidad de esperar algún tipo de ajuste para poder comprarla. Si no, para refugiarme, y video tras video, alguno ha destacado este bono, alguno quizás no lo hemos presentado. Lástima que tiene poca vida por delante, que es el TBA 25 de la provincia de Buenos Aires. Ha tenido evoluciones de precio bastante significativas durante el día, por ejemplo, ayer, con un volumen también reducido, no es un bono que pueda poner 100 millones de pesos porque es el volumen del día o supera el volumen del día. Ayer hubo 56 millones de bonitos que valen un peso 0,37 al final del día, o sea que el volumen no llegó a mucho más allá de los 60 millones de pesos. Estuvo en un máximo de 1,05, hay tradeo, al 1,05 se puso a la venta, 1,495, 1,948, y hasta incluso tuvo un ajuste que lo llevó a 1,025, o sea, tuvo un movimiento en el día del 2,5. En el valor de los bonos eso es mucho, sobre todo quien tradea tiene un costo de transacción del 0,5, 0,7, puede hacer una diferencia del 1 al 2% si justo pudo operar en los márgenes. En el mes figura que tuvo una caída del 5,3%, pero hay que considerar que pagó 10 de renta el 12 de enero, o sea que eso está, hay que considerarlo dentro de la evolución, lo cual da un neto de una suba casi del 5% en el mes en términos reales. Ayer la suba fue el 0,1, casi lo que sería un fondo de ahorro para quien lo tenga. Hay que ver cómo cambia la tasa Badlar, ese es el único detalle que no se ha afectado hacia abajo. La tasa de política monetaria bajó muy poquito. Si no cambia la tasa Badlar, este bono paga tasa Badlar, debiera pagar casi como en enero 10 por cada peso invertido, o sea, 0,1 por cada 10, cada peso invertido. Esto llevaría el valor del bono a 1,10. Veremos realmente si hay un efecto sobre la tasa Badlar de la política monetaria que lo baje un poco. Si no, la rentabilidad de este bono a este precio es un 30,9 anualizado, da más que un plazo fijo seguramente, salvo que uno invierta en plazo fijo va pensando que la inflación no va a estar bajando como lo que dice el gobierno, con una gran ganancia en términos de dólares, sea invirtiendo en este bono o un plazo fijo UVA, lo cual aparece como una nueva opción si uno piensa que no se va a estabilizar la economía como si piensa el gobierno en términos de inflación, no de tipo de cambio nominal, y eso puede ser la gran diferencia. Bien. Entonces, este ha sido un buen bono defensivo durante todo el último año, buena rentabilidad, ha ido bajando, mientras que fue bajando la tasa Badlar.
Como trabaja con la tasa de dólar promedio, veremos qué sucede en el periodo que se cuenta para justamente hacer el pago del bono y eso será sobre el mes de marzo. Obligaciones negociables también como un refugio. Y tenemos obligaciones negociables con una duration a 4 años que pagan tasas del 8,5, YPF 7,90. Ahí tenemos eh, posibilidades de rentabilidades interesantes. El tema de las ON, si no son empresas de bastante repercusión, de bastante, mejor dicho, solidez en su capacidad de generar divisas, tienen la dificultad de la posibilidad de una reestructuración. Las que son de corto plazo, mucho más seguras, están en tasas de rentabilidad del 4%. Para eso me voy a un bono que ajusta por ser, que va a estar ganando en términos de dólares seguro y que pagan tasas similares o incluso un poco mayor. Así que ahí estaría viendo el tema de las ON, esto frente a consultas que uno tiene por la posibilidad de invertir en obligaciones negociables. Es un instrumento disponible, algunas son hard dollar, me van a pagar dólares en el momento del vencimiento. Es como el caso de los BOPREALes, bajaron mucho las rentabilidades. Si tuviera que elegir entre un BOPREAL y una ON, prefiero un BOPREAL por la seguridad del emisor frente a un privado, como por ejemplo hablamos del caso de los Grobos, en donde entra una reestructuración y me avisa que no va a pagar las ON y vamos la letra chica del contrato que implica el prestar dinero por una ON o el comprar en el mercado secundario, y me encuentro que esa circunstancia está considerada, como también el no pago la deuda de cualquiera de los emisores de deuda del canal oficial. ¿Hay oportunidades en el mercado? Hay oportunidades en el mercado, el riesgo es importante, por eso es que hay rentabilidad. Si no hace un plazo fijo UVA y vas a estar tranquilo esperando ganarle la inflación y seguramente también el dólar, vas a conseguir cobertura con inflación en un contexto de atraso cambiario. Pero bueno, eso es una vida, es una realidad de rentabilidad. La rentabilidad importante se logra en los momentos de mayor incertidumbre y de mayor riesgo. Por supuesto que en corto plazo puede estar viendo una disminución del valor del activo y ese miedo a perder capital. Bueno, por eso se diversifican las carteras de inversión y uno puede poner una parte en bonos, una parte en renta variable, agregar un poco de CDR, no para ganar con el dólar porque no va a ser la ganancia, sino confiando en los fundamentos de la empresa en particular en la cual uno está invirtiendo. Bueno, estas son visiones particulares. Mi nombre es Santiago Tamus. Bienvenido cualquier tipo de consideración respecto al video, positivo o negativo. Tratamos de ser lo más racionales posibles en el análisis, dado que gracias a estos análisis después aplicamos en los mercados y la esencia es tratar de ganar y no perder en el movimiento. Hoy sí hay mucho de renta fija para poder estar sobrepasando el ajuste del Merval, pero es justamente en estos momentos de ajuste donde se hacen, al posicionarse, las posibilidades de ganancia mirando hacia adelante. Pueden estar viendo este video en YouTube. Abajo en comentarios pueden realizar un comentario que quieran en la red social, si no que lo estés viendo, y si no, de la página web de consultorfinanciero.com.ar, en la parte de contacto, envíen el contacto y trataremos de responder. Si hay un mensaje, esto aclaro por algunos casos, por favor poner los datos personales para saber con quién uno está hablando. Si no viene un email con cualquier nombre, uno no sabe con quién está hablando y hasta cuando hace una ubicación del nombre aparece que es un casino virtual. Bueno, nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego.